Muy buenos días, queridos amigos oyentes. Bienvenidos a Hechas a Nuestra Medida con Margarita Paneflec, la servidora que hoy les habla. Qué dicha poder estar conectados con ustedes en este momento. Tenemos más historias impactantes para ustedes. Vayan por un café, su empanadita o su break, porque hoy nos vamos a desconectar por unos minutos de todas esas preocupaciones del día. Hoy tenemos a una invitada histórica para hablar de historia en el país. Ella es Ivette Hernández, una fonoaudióloga de la Universidad del Rosario que también fue actriz por más de 10 años. Su arte le permitió construir un método que integra los aspectos clínicos, fisiológicos, escénicos y discursivos para el desarrollo de las habilidades de comunicación oral. Gracias a su experiencia, acompañó y asesoró en habilidades de comunicación verbal y no verbal al expresidente Juan Manuel Santos desde el 2013 hasta final de su gobierno del 2018. También asesoró a importantes altos funcionarios del Estado y presentadores de televisión. Actualmente es docente de especialización del marketing político en la Universidad de Externado de Colombia y se ha dedicado por años a formar grandes líderes, a que las personas escondan sus emociones negativas y que sepan resaltar muy bien sus fortalezas y las cuales la hacen tan especial, tal cual es ella. Una bienvenida para Ivette. Es un placer para nosotros tenerte en este momento. ¿Cómo estás, Ivette? Qué gusto, Margarita. He de decir a las personas que están aquí con su empanadita, su break, cosa que yo no tengo. He de decir ya llega. Que nos conocimos virtualmente, como muchas de las relaciones están ocurriendo ahora, y hubo una empatía fantástica. Sí, las energías, realmente la pandemia nos demostró que podemos hacer empatía y generar buenas energías a través de la virtualidad. Eso es un engaño que solamente es personal. Sí, de acuerdo. Yo creo que la grandeza del ser humano trasciende los obstáculos y eso es lo que nos ha permitido sobrevivir, esa capacidad de adaptación, de crear y de engrandecernos ante las dificultades que quieren aplastarnos. Totalmente cierto. Pero bueno, Ivette, hoy quiero que nos cuentes de ti, queremos que te destapes y nos cuentes más sobre esa Ivette, la amiga, la hermana, la profesora, la líder. Pero yo quiero comenzar desde el comienzo. ¿Cómo así que una actriz le gustó la fonoaudiología? ¿Por qué las dos? ¿En qué momento lo funcionaste y por qué? Bueno, yo creo que mis hijos tienen un solo nombre. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre dije que en mí había una esquizofrenia, porque yo me llamo Ivette Consuelo. Entonces mi cédula, mis documentos, todo. Es fuerte ese nombre. Sí, y el impacto. Y Ivette era la de los documentos y de alguna manera en mi casa se promovía mucho lo científico. Mi mamá estudió 3 carreras en la Universidad de los Andes, algo que no era muy común en las mujeres de los años 70, biología, microbiología y bacteriología en la Universidad de los Andes. Entonces yo crecí en un ambiente universitario, mi papá ingeniero, había una tendencia a el conocimiento puro, pero por otro lado, y era la única en la casa, mi pasión era el teatro y mucho más que el teatro, la danza teatro. Entonces yo hacía musicales desde chiquita con mis primos, con todos los ponía a cantar, a bailar. Y finalmente ya vieja, porque para el ballet es viejo, yo empecé a los 19, empecé a hacer ballet clásico. Entonces, pero era como una manera de cómo complementar eso con el teatro. El teatro empecé a los 14 y salí muy chiquita del colegio a la universidad. Vi fonoaudiología. Es increíble, uno como es de irresponsable y mal guiado. Yo escogí fonoaudiología porque tenía un nombre exótico. ¿En serio? Sí, fonoaudiología, pero también porque en uno de los apartes decía que trabajaba con la voz del actor. Mentiras, mi carrera en mi época fue puramente clínica, pero me gustaba la neurología muchísimo. La neurología siempre me atrajo el cerebro y se me facilitaba. No teníamos las neurociencias que hacen ahora el cerebro tan atractivo, pero para mí era delicioso comprender cómo ese órgano de control influenciaba sobre todo y a la vez era influenciable, cómo la comunicación era guiada por él de diferentes maneras, cómo encontrar las patologías, de qué parte venían, de qué parte si venían del cerebro, de los nervios, de los órganos en particular, de todas maneras comandados por nervios, y fue a lo que me dediqué durante 7 años. Y el teatro, que lo ejercí, lo fui dejando un poco de lado por una razón, porque terminando la carrera me hicieron una sentencia dolorosa. Tiene la voz más fea de la facultad y una de las más feas de la Universidad del Rosario. Me lo dijeron en un bonito tono. Betty la fea tolimense, entonces imagínate, es un sobreagudo.
era realmente muy chillona, muy gangosa, muy fea. Y eso fue lo que me impulsó a empezar a buscar qué pasaría si se mezclara el teatro con la fonoaudiología. Como esa hambre de volver al teatro. Mientras estuve haciendo neurología, trabajé con niños especiales haciendo teatro especial. Y eran niños con muchas dificultades porque eran niños con daños neurológicos muy severos. Hicimos cosas bellísimas a través de la música, nos presentamos. Y uno de los premios más grandes en una presentación fue que nos dijeron que nosotros habíamos hecho trampa porque no eran niños especiales. Imagínense, porque claro, iban niños con síndrome de Down de otra institución, niños sordos. Pero los personajes que yo creé era una historia musical con música de Tchaikovsky, digna bailarina. Por ejemplo, el espantapájaros era un niño que sufría una lesión cerebral a nivel del bulbo y él estaba espástico. Espástico es que queda duro. Entonces él era el espantapájaros. Entonces sus movimientos bruscos para él empezaron a tener belleza. Él se concilió con su espasticidad porque él era un hermoso espantapájaros. Otra chica había nacido con una parálisis cerebral. Nosotros en la clínica decimos es triparesis. Tenía 3 partes de su cuerpo paralizado y eso hacía que una parte de su cuerpo fuera más corta que la otra. Entonces ella daba un saltito muy particular para caminar y entonces ella fue la libélula. Tú sabes que la libélula va en salticos. Unas niñas que tenían mucho problema motor las puse sembraditas en una matera y eran las flores en un jardín de flores. Y así cada personaje, su dificultad neurológica se convirtió en algo hermoso, fue bellísimo para los niños y la gente no se da cuenta de la patología porque pensaban que estaban actuando, ¿ves? Eso fue bellísimo. Y después de eso, ¿cómo pudiste lograr tener un concepto del teatro totalmente diferente, más allá de luces, cámara y acción? Yo creo que más bien el teatro me hizo tener un concepto diferente de la patología. El teatro habló de la unidad voz, cuerpo y mente antes de que eso se creyera y se supiera. Estábamos en la razón pura de Kant, en el error de Descartes, como dice el libro de Damasio, pienso, luego existo, y donde estaban las emociones, pero el teatro ya se había adelantado a eso. El teatro habló de muchas cosas que ahora las neurociencias están comprobando. Entonces, cuando yo pensé qué pasaría si mezclo la fonoaudiología con el teatro en mis pacientes, eso suena tan posesivo, los pacientes dieron un brinco impresionante. En ese tiempo un paciente dijo lo siguiente, mira lo que es increíble, que del dolor puede salir el mejor maestro, ¿sabes? Yo había olvidado ejercer el teatro porque con esa voz sentía mucho complejo. Entonces, un paciente que tenía una parálisis de cuerda, los fonoaudiólogos hacemos un trabajo que se llama voz de suplencia y con lo que llama la gente cuerda vocal falsa y la cuerda que queda sana, trabajamos, logramos una voz que se llaman así, voces de suplencia, y esta voz es un poco aguda, pero incluso suena mejor que muchas personas que están ante los micrófonos. No, es que queda un poco aguda, ¿sí? ¿Cómo así? Pero queda súper funcional a una persona que estaba sin nada de voz, porque al haber parálisis no hay voz. Y volver a sonar y volver a comunicarse, volver a reírse sonoramente. Él dice, ve, ¿quién creería que yo tengo una voz dañada? Mi voz suena como normal. Yo me quedé pensando, si la voz de él suena como normal, la mía que es fea tiene que sonar bella. Y así si yo encuentro eso voy a ayudar a otros que se quejan de voz fea. Esta fonoaudiología tiene que servir para eso, pero no se ha encontrado. Y entonces empezaron las exploraciones y entonces dije, un momentico, la voz siempre está unida a la comunicación oral. Y como era teatrera, me guiaba mucho, o vino a mi mente una frase de Eugenio Barba, el gran maestro italiano, que dice, la voz es cuerpo invisible que obra en el espacio, no hay dualidad cuerpo-voz. Entonces dije, si integro discurso, voz y cuerpo, ¿qué pasaría? Y fue el arranque de una metodología que ahora terminó en una empresa que se llama Eloquentem. Somos casi 60 personas trabajando en función de la comunicación con un enfoque diferente. Pero fue el teatro el que despertó eso. Y por supuesto la fonoaudiología da respuesta. La comprensión desde la ciencia, comprensión real de la comunicación. Y Beth, cuando eras niña, ¿te soñabas hacer todo lo que haces hoy? Cuando era niña pasé por lo que las niñas de la época mía soñaban. Y soñaba era por el cine. Entonces quise ser monja porque vi una película que era La novicia rebelde. Chiquita la vi y dije, yo quiero ser monja. No, o sea, todas las carreras fue por una inspiración exótica. Sí, una cosa muy... también quise ser azafata, típico, pero realmente en todo había un común denominador. Yo quería actuar y bailar. Ese era mi mundo ideal. Y
después de ejercer la fonoaudiología, volví al teatro, volví a la Candelaria aquí como estachera, dicen, es practicante, y creábamos cosas y estudiaba muchísimo con el maestro Santiago García, a quien le debí mucho. Estaba con el Teatro Libre en un canje, en la Escuela del Teatro Libre. Yo les dictaba voz y comprendían y les ayudaba en las patologías que se iban desarrollando por mala técnica vocal, y a la vez ellos me enseñaban más de teatro. Pero mi mayor escuela, quien le debo todo en cuanto a teatro y en cuanto a mi investigación de la mezcla del teatro y la fonoaudiología, es la Academia Charlotte. En ese momento el fundador era el maestro Jaime Botero, pero quien era la impulsora de todo es Yadira Chávez, que fue quien la gerenció y la que tuvo la idea. Yadira Chávez y el maestro Botero me hicieron una propuesta. No pagamos mucho, pero cuanto maestro llegue a Colombia que trabaje la voz desde el teatro, le pagamos el taller. Entonces tuve maestros latinoamericanos, rusos, norteamericanos, y tuve oportunidad de trabajar muchísimo en experimentación controlada, con la responsabilidad de la ciencia, con los estudiantes de la Charlotte, que fueron mi inspiración, y empezamos a encontrar cosas increíbles a través de la actuación y de los estudiantes. Fue buenísimo eso. ¿Crees que es necesario tener distintas competencias para llegar a una sola teoría? Porque si tú, pues lo que hemos visto de ti es que son 3 ciencias supuestamente diferentes, pero tú has tenido el valor y la intuición de poder mezclarlos, y mira que desde niña, si te das cuenta, tuviste esa guía, pero fue totalmente intuición. ¿Crees que es necesario tener varias competencias? Más que eso, no negar los sueños y la naturaleza. ¿Sabes? Me gusta una frase de Wayne Dyer, el psicólogo norteamericano tan inspirador, muy conocido por el libro Tus Zonas Erróneas. A él le preguntaron a qué le tenemos más miedo los seres humanos, y él respondió: a nuestra propia grandeza. Y yo creo que es que la mayoría creemos que los sueños no pueden ser conciliados con el trabajo. Por eso lo de Ivette Consuelo y la esquizofrenia. Ivette era la formal, la científica, la que le fascinaba a mis papás. Cuando yo dejé la clínica, desgarraron sus vestiduras. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede ser normal? Porque pues no éramos muchos los fonoaudiólogos que nos dedicábamos a neurología. Y venir al teatro, realmente empecé a aguantar hambre. Y él decía: ¿por qué? Me decían: ¿por qué te gusta comer? No exactamente mi herme, ¿sabe? ¿No? Ambos eran mi sueño. Entonces, normalmente uno negaría el sueño. Y uno dice: no, eso lo hago por placer, pero no es mi trabajo, porque mi trabajo es doloroso. Es que el trabajo ha de doler, por eso nos paga. Es que ganarás el pan con el sudor de tu frente y el valle de lágrimas y esas cosas que opacan nuestra grandeza. Entonces, a los que nos escuchan, no nieguen sus sueños es el norte. Ahora, a Robert Kriegel, un autor de un libro que se llama, un título muy seductor: Tenga éxito en los negocios sin matarse en el intento. Buenísimo, el título me atrajo. Y el libro es fabuloso. Y Robert Kriegel se pregunta en la introducción: ¿qué es creatividad cuando todo ya está creado? Y él mismo responde: hacer la mezcla que nadie ha hecho. Y eso te permite ser líder. Entonces, cada uno de los que nos escucha, ¿cuál es su sueño? Ese sueño, esto lo voy a expresar a mi manera, ese sueño es la manera como Dios te dice: quiero que seas feliz. Esos son los dones que te di, no los ocultes debajo de la tierra. Sea 1 o 5, no los ocultes. Tu sueño es tu norte, y mézclalo con las cosas que has hecho. Todo en tu historia cuenta, como dijo Steve Jobs. Une los puntos, une los puntos. Él mismo decía: estudié tipografía cuando quedé en la ruina. ¿Quién dijo? Y él fue que inventó todas las letras que se volvieron luego famosas en PC y en Mac, pues primero en Mac. Entonces, negar los sueños es negar la naturaleza. ¿Ves? Yo le apuesto a la utopía, y creo que la utopía es el motor de la creación. Me encanta ese punto, y ya vamos a adentrarnos en el segundo bloque, porque esta conversación creo que nos va a durar 3 horas porque está muy buena. Ya regresamos. Bueno, y seguimos en Hechas a nuestra medida, historias impactantes de mujeres imparables. Estamos con Ivette Hernández, para los que no nos estaban escuchando, quien ha tenido una loable carrera en el país y una de las personas que ha estado detrás de los grandes líderes, porque como nos está contando ella misma, es una líder innata que ha construido historia en el país desde su profesión y desde su arte, y no cualquiera hace eso, porque gracias a ello tenemos un país como lo que tenemos. Ivette, ¿qué consejos le das a las personas que hoy son niños y están inmersos
creo que ahora todo supuestamente está hecho, 2 más 2 es 4 y la vida, si no estudias, no trabajas, y está el otro polo que es solo hay que trabajar porque la técnica en los estudios no sirve. ¿En qué momento uno debe saber cruzar esas dos cosas? Porque tampoco nos podemos quedar solo en lo técnico, porque tenemos también que mezclar esa otra pasión que tenemos, y cada persona tiene una pasión totalmente diferente que le demuestra que quiere. Pero tú que lograste hacer una fusión muy chévere sobre eso y muy, muy loable, ¿en qué punto para esos niños que nos escuchan uno puede hacer esa fusión? ¿Tú no te has dado cuenta que hay niños que desde chiquitos se rebelan contra el status quo y le dicen a los papás no, 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 no? No me acuerdo en qué libro encontré una frase que decía que si sigues a la mayoría normalmente vas a estar equivocado. Entonces, yo creo que cuando sienten ese impulso, esa rebeldía ante lo preformado y sienten que hay un impulso vital en ellos, sigan ese impulso. No se vayan contra el mundo, compréndanlo, concíliense, pero sigan ese camino que la rebeldía interior les lleva. ¿Y cuál fue tu motivación en su momento de ser rebelde, por decirlo así? La motivación, la primera vez que pisé un escenario. O sea, yo decía, creo que el escenario era la vida misma, y cuando empecé a bailar, es que somos vibración pura, somos música, tenemos música interior, entonces escuchen su música interior. ¿A qué los invita? Lo segundo, no repitan. Mira, yo creo que uno no puede ser satélite de nadie, así sea la estrella más pequeñita. ¿Cuál es la propia luz? Cuando uno encuentra esa luz se da cuenta que no es una luz para brillar en el firmamento y que otros miren, sino una luz para dar luz a otros. Es que creo que ahí es. Entonces, cuando uno se conecta con ese interior, entonces no le tengan miedo a la rebeldía. Y también, sobre todo, y eso fue la segunda cosa que se me vino con tu pregunta, hey papás, escuchen más la naturaleza de sus hijos, no los domestiquen. O sea, ustedes saben que la educación tiene mucho que todavía revisar, y yo creo que en el colegio más es lo que nos desnaturalizan que lo que nos educan. Y no estoy contra la labor de los maestros, que también hacen una labor enorme con tan mal aprecio que hay en países como el nuestro, con tan mal reconocimiento, con tan mal pago, con tan malas condiciones. Son unos héroes, pero repetimos unos esquemas que hacen que, como dice Buckminster Fuller, el gran creador norteamericano, todos al nacer somos unos genios y el proceso de vivir nos atonta. Y de alguna manera es cómo conectarme con esa genialidad y no tenerle miedo si hay diferencia. Todos tenemos algo para aportar, enfoques diferentes que enriquecen, porque tenemos que seguir solo lo de los demás. Entonces, ese momento debe ser, algo lo dispara siempre. Para mí, pisar el escenario, y para mí era el contraste de que me decían, ¿por qué no puedes ser como sus hermanitas? Y es que era realmente, definitivamente diferente a ellas. Entonces también uno, como muchas cosas van diciendo, concíliate con eso que te hace diferente. No le tengamos miedo a eso, ni a la rebeldía ni a la diferencia. A la anarquía sí, uno no puede ir lastimando a otros, pero hay espacio en esto para la diversidad. Hablando de tus hermanas, y digamos que cuando se crece entre mujeres, a veces los retos son mayores. ¿Tú cuál crees que es el reto de las mujeres de hoy en día, después de todo nuestro papel a nivel histórico? ¿Cuál sería el papel de la mujer hoy en día? Hacer oír su voz. Creo que es la hija de Bill Gates, que dice que una mujer con voz propia es necesaria, pero a la vez es un peligro. ¿Ves? Y yo creo que es algo como eso. No, estoy parafraseando acá y puede que esté como el Chavo, pero realmente hacer oír su voz. Tenemos derecho a hacer oír nuestra voz, y no a gritos. Porque mira que la voz puede en un momento sacudir algo y es necesario, o la voz puede en un momento salvar una situación y es necesario, la voz puede conciliar. ¿Y qué más posibilidades que la voz femenina? La voz estuvo habitada mucho tiempo por los hombres. Los hombres, los locutores eran muchísimos, y si acaso había una mujer, poco a poco fueron entrando, pero creo que hay mucho en la voz femenina que se puede conseguir desde la fortaleza, desde la dulzura, desde la vulnerabilidad, que es valentía expresada. Entonces yo creo que hagan oír su voz, porque hay derecho a hacer oír su voz. ¿Cuántas mujeres han dado la vida por tener voz y voto? ¿Cuántas mujeres en el arte era robado su arte por sus hermanos, por sus mentores, maestros, por sus esposos,
ha sido mucho la lucha de la mujer para tener un espacio. Entonces haga oír su voz de acuerdo con la orquesta que haya al lado y la que sea necesaria según lo que tenga que vivir y marcar. Y según eso, ¿cuál crees tú que es cuál fue el papel fundamental de la mujer en la guerra y sobre todo aquí en Colombia? Wow, fue muy fuerte porque en primer lugar, la mujer ha sido en la guerra, algunos dicen que es el botín de guerra y creo que es peor, es el trapo con que se limpian las inmundicias de la guerra. La guerra no es natural, la guerra es horrorosa, ninguna guerra es válida. O sea, qué fácil es decir, vamos a la guerra y peleemos cuando mandamos los hijos de otro. ¿Cuántas mujeres en Colombia lloran a sus hijos? O sea, son lágrimas de sangre, porque es que sus hijos, o sea, muchas mujeres siguen perdiendo lo que más lo impulsa a uno es que medio le toca a uno un hijo, medio le da una fiebre y uno siente que se le desgarra el útero completo, de verdad, el cuerpo entero. Imagínense la desaparición, la tortura, la matanza, la violación, o sea, todo lo que ocurre. Entonces, en primer lugar, la mujer, un papel muy fuerte porque fue en todas partes del mundo el paño con que se limpiaron las miserablezas de la guerra. Mire lo que pasó con el Holocausto, fue horrible. Pero miren lo que pasó después del Holocausto. Muchas de la gente de la guerra salieron a violar las alemanas. ¿Y qué estaban haciendo ellas? Lo que las demás mujeres. Entonces el papel de la guerra, ¿se acuerdan de esa mujer que sale, de esta mujer de la empresa telefónica, que yo puedo hacerlo? La mujer en la guerra, ¿qué le pasó? Que la mujer en la guerra comprobó la unidad. ¿Por qué? Porque antes el hombre de manera independiente a veces guiaba su casa, levantaba todas estas cosas pesadas, construía. La mujer no tenía la misma fuerza física que hizo con la vecina, las vecinas, porque sus hombres se fueron a la guerra y la mayoría no volvieron. Y si volvieron destrozados. Como fue, por ejemplo, la guerra de Vietnam, la cantidad de personas mutiladas y patológicas que llevó, psicópatas y todo. Y las mujeres se unieron para construir. O sea, no tenían la fuerza, pero la unidad hizo la fuerza, eso lo comprobó la mujer. De las mujeres fueron protagonistas, tuvieron que tener la fortaleza, el liderazgo de un hombre y unirse entre ellas para lograrlo. Y se unieron sin problemas, sin competencia, sacando hijos, sacando países adelante, ¿ves? Y luego vinieron y las maltrataron, las ultrajaron. La mujer ha sido una resiliente y una maestra. Y la guerra ha comprobado la fortaleza y la resiliencia de la mujer. No niego la del hombre. Ojo, yo no creo en la competencia entre hombre y mujer. Yo creo en el complemento definitivamente. Ahí va con el tema de la unidad, porque es necesario entendernos a cada uno, darle el lugar que se merece a la mujer, porque esto no es un tema de que las mujeres estamos locas y queremos no. Hay que darle su lugar para poder trascender como humanidad y entender que el hombre y la mujer son un complemento y no competencia. Somos un complemento. Es que la división es lo que nos ha hecho más daño. Ricos contra pobres, o pobres heterosexuales contra homosexuales, negros contra blancos, indígenas contra personas de otra raza, mujer contra hombre. Yo creo que todas esas divisiones, no sé de dónde vengan, de dónde surgieron, pero lo único que hacen es atrasarnos. Nos damos cuenta de que en la orquesta hay espacio para todos los instrumentos y la vida es lo mismo. En un escenario, en teatro hay espacio para todos, los de tramoya, los que estamos en el escenario. Incluso los monólogos tienen mucho, musicalización, todo. Un monólogo sin la participación de otras personas sería aburridísimo. Y de hecho a uno le gusta más el teatro cuando son varias personas. O sea, para que un monólogo sea muy bueno, la persona tiene que hacer muchísimas cosas, tener a mucha gente que le ayuda y conectar con muchas circunstancias para que el monólogo impacte. Entonces mira que la vida es eso, ¿ves? Hay espacio para que cada uno haga su papel, interprete su música. Ivette, y para finalizar, que yo quisiera tener 3 horas contigo, porque esto tenemos bastante tela por cortar y me quedaron varios temas pendientes, pero para finalizar, corto, ¿por qué Colombia vale la pena? Complétame esa frase. Colombia vale la pena porque creemos que no vale la pena. Es decir, cuando uno pierde la fe es donde puede haber el mayor milagro. Decimos, este país se perdió, este país no. Es justamente, perdónenme que no quiero hacer proselitismo religioso, pero hay una frase que me fascina de la Biblia. Yo no soy practicante de una religión en particular, pero dice que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Es por eso que Colombia vale la pena. Hemos sido un país con tanto dolor que el dolor nos está haciendo maestros, y los jóvenes son el producto de esa maestría. Los jóvenes de ahora son maestros. Mi respeto para los jóvenes que están escuchando este programa, son inspiradores a morir porque vienen de todo este dolor. Ivette,
quiero hablar más y más. Yo creo que voy a hacer un segundo capítulo contigo y es real. Muchísimas gracias porque creo que fuiste de inspiración de hoy. El que no salió inspirado con esta entrevista no sale con nada, pero sé que le llegaste al corazón de muchas personas en este momento. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Gracias, Margarita. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a esa maravillosa tierra de contrastes, La Guajira. Tienes que ir pronto porque pronto sí quiero. Tienes que conocer La Guajira, impactar a más mujeres allá porque en la escuela te queremos y en la Asociación de las Mujeres también. Entonces nada, yo me despido de ti y también de todos los oyentes que nos están escuchando en este momento. Espero que una vez más esta historia haya sido de inspiración para ustedes. Feliz mañana y continúen con la mejor programación de Uniguajira Estéreo.